Bueno, a ver, ¿cuántas reflexiones se pueden hacer en un día como hoy, ¿no? 17 de octubre, a esta hora, sábado 17 de octubre, pero del año 2020. 75 años pasaron desde aquel 17 de octubre del año 1945, cuando nacía el peronismo y también, consecuentemente, el antiperonismo. A aquel día se le llamó el Día de la Lealtad, o simplemente el 17 de octubre. ¿Por qué quiero referirme hoy a esto? Hace un momento antes de entrar al estudio decía, ¿de qué voy a hablar? Esta mañana hice un editorial en radio que tenía que ver con esto. Dije, tal vez sea conveniente que la audiencia de Brújula también comparta estos conceptos. Así que más o menos vamos a hablar un poco de ese tema, por si ya viste algo en las redes. El 17 de octubre del año 1945, decíamos que nace el peronismo. Creo que alguna vez sugerí para la gente que no lo ha hecho todavía, leer el 45, que es el libro, un libro de historia de Félix Luna, que narra precisamente el nacimiento del peronismo. Y yo le agrego el antiperonismo. Porque, en definitiva, el peronismo es el partido más trascendente que tiene la Argentina. Con esto no quiero decir que los otros sean intrascendentes. Lo que quiero decir es que la Argentina ha hecho una construcción cultural del peronismo, porque supo en su momento diseñar una arquitectura política que podría ser convalidada por todos los partidos políticos de la Argentina. Inclusive aquellos que no son políticos, personas que no tienen nada que ver, que no tienen filiación política, como es el caso mío. ¿Quién no puede compartir el trípode peronista? ¿Cuál es el trípode peronista? La justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Los tres ejes sobre los cuales pivota toda la doctrina nacional justicialista. Todos. En la Argentina, todos. En el mundo, la gran mayoría puede llegar a interesarle eso y además compartirlo. Porque son verdades que las puede compartir cualquiera, sobre todo si es una persona que quiera el bien común. Ahora, desde aquel 17 de octubre del año 1945, que tiene un trasfondo político, pero también histórico, recordemos lo que había pasado en el año 1943, que alguna vez también ya lo dije, lo narré. En aquella época, 4 coroneles, entre los que estaba Perón, estaba González, estaba, ahí se me fue el nombre, bueno, Ramírez, hicieron un golpe de Estado. Estamos hablando del año 1943. El presidente de aquel momento era un presidente constitucional, Ramón Castillo. Derrocaron a Ramón Castillo, se hicieron cargo del gobierno y luego vino el famoso gobierno de Farrell, del cual ya Perón participó siendo él vicepresidente de la Nación, secretario de Trabajo y Previsión Social y secretario de Guerra. Cuando los militares advirtieron que Perón venía transformando cosas que para ellos no eran no solamente novedosas, sino que además eran un foco terrible de poder para la época, le exigieron a Perón que renuncie a esos 3 cargos. Perón no lo hizo, y no solamente que no lo hizo, sino que fue y dio un mensaje muy importante al pueblo. El pueblo entendido en aquel momento como la masa trabajadora. Eso fue suficiente para que no solamente lo echen del gobierno, sino además lo encarcelen. Así, un 11 de octubre de aquel año, 1945, Perón pasó a la clandestinidad y el 13 de octubre lo toman preso y lo llevan a la isla Martín García. Y allí escribió 2 cartas Perón. Una al presidente de aquel momento, que era Ábalos, y 2 a Eva Duarte de Perón. A Eva Duarte, que todavía no era de Perón. Allí señala
con vigor, con énfasis, lo que quería hacer Perón. Perón se había fortalecido en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, cargo que él mismo pidió que se cree, no había en ese entonces. Había hecho una reconstrucción de lo que debía ser la Argentina, que él creyó que podía ser luego de haber visitado Italia. Por ejemplo, reivindicar el tema del aguinaldo, el estatuto del peón rural, entre otras cosas importantes que ya estaban en algunos casos en la Argentina, pero que las terminó universalizando indudablemente el peronismo. De allí a esta parte la historia es más o menos conocida. Ya Perón se convirtió en presidente de la Nación en el año 1946 y a raíz de eso se convierte Perón ya en un hombre omnipresente en todo el escenario político hasta hoy. Pero esas tres banderas que el justicialismo reclama como suyas y que creo que son de todos los partidos políticos, reivindicadas indudablemente por el justicialismo, ¿quién no las puede compartir? Todos. Pero ¿cuál es el problema? Ese es el ideario de país que nosotros quisiésemos tener. ¿A qué argentino bien nacido no le gustaría que haya justicia social? ¿A qué argentino bien nacido no le gustaría que haya independencia económica? ¿A qué argentino bien nacido no le gustaría que haya soberanía política? A todos. Entonces comenzamos a diseñar un país. Pero ese diseño de país necesita de un camino para llegar a esas metas finales que son las que acabo de señalar, esas tres banderas. Y es allí donde la sociedad necesita comprobar a través de una verdad ontológica si estamos en el camino correcto para avanzar sobre eso o en todo caso nos hemos equivocado. Y yo creo que nos hemos equivocado del principio al fin. El peronismo de Perón de aquella época es un peronismo que involucionó a lo largo de todo este tiempo. No tiene nada que ver con lo que plantea Perón. No solamente que involucionó, sino que inclusive no se reconocen ni las estrategias, ni el camino que se tiene que seguir para llegar a conseguir esas tres metas sobre las cuales hay un propósito común, no solamente del pueblo argentino, sino del resto de los partidos políticos. Entonces, se equivocó el peronismo, se equivocó el radicalismo, se equivocaron los liberales y algunos partidos menores también, cuando no consiguieron el camino correcto para llegar a esas tres metas fundamentales que quiso compartir el peronismo, reivindicándolas como suyas. ¿Y por qué digo esto? No se pudo comprobar que sea una verdad ontológica, palpable en la realidad, de existencia en la realidad. Es simplemente una entelequia abstracta. Porque nosotros nos hemos apartado de la justicia social toda vez que hoy en la Argentina tenemos el 50% de pobres. ¿Dónde está la justicia social? Hay un 40% de informalidad. Eso que se suponía que el Estado iba a hacer por los pobres, o el peronismo iba a hacer por los pobres, o los radicales iban a hacer por los pobres, terminó siendo el antídoto para que nunca fuese de los pobres. Las famosas leyes antiempresa que han sumido hoy a la Argentina en un país con un 40% de informalidad en el empleo, siendo el principal empleador en negro el propio Estado. 50% de personas en la línea de pobreza, en la indigencia, en la exclusión social. ¿A vos te parece que eso es justicia social? Entonces se equivocaron en el camino. Cuando hablamos de soberanía política, cuando hablamos de independencia económica, también equivocaron el camino. ¿Por qué? Porque la Argentina fue inflacionaria, y fue inflacionaria porque jamás se puso en serio a trabajar en un gobierno absolutamente, ¿qué te puedo decir?, importante en la construcción de objetivos centrales económicos. Ha sido un gobierno inflacionario siempre los que produjo la Argentina, peronistas, militares, hasta los propios liberales. Por eso digo que
Acá hay una responsabilidad y una culpa compartida con todo el arco político, pero haciendo epicentro en el justicialismo, no solamente porque hoy se está recordando esa fecha y que toma una especial circunstancia, toda vez que Alberto Fernández se convirtió hoy en el presidente del Partido Justicialista, donde todos quieren llevarle en bandeja el poder a Alberto, sin ningún merecimiento, por lo menos en mi opinión. Pero esa es la situación actual. Entonces, ¿de qué podemos hablar de independencia económica cuando el viernes cerró el dólar a 178 pesos en el mercado informal? Hay una brecha del 120% con el dólar oficial. Y el gobierno estaba hablando de la marcha o de la convocatoria al día del festejo del 17 de octubre. Nosotros mismos nos esclavizamos toda vez que nos cerramos e intentamos vivir produciendo lo que no debería producir la Argentina. Recuerdo una frase de Cristina Fernández cuando dijo que el día más feliz de su vida sería aquel en que la Argentina no necesitara importar ni un clavo de afuera. Y no es así el mundo. El mundo está globalizado. Se fabrica en Australia lo que se tiene que fabricar, en Nueva Zelanda lo que se tiene que fabricar, en Chile lo que tiene que fabricar y en los Estados Unidos o en China lo que se tiene que fabricar. Hay que entender cuál es la dinámica actual. Por eso, del año 45 a hoy han cambiado las cosas. ¿Seguirán siendo las mismas banderas? Sí. ¿Seguirán siendo los mismos caminos? No. ¿Seguirán siendo los objetivos para llegar a las metas que acabo de señalar iguales? No, porque cambia el mundo. Entonces, no tenemos moneda hoy en la Argentina con este proceso inflacionario. Te acabo de contar que el dólar no tiene techo, más allá que el ministro de Economía diga, no, es una porción pequeña, la que se fija en el dólar informal, el dólar blue. No tiene relación con lo que nosotros estamos haciendo. Sí tiene, porque el dólar blue es el que marca el ritmo de 40 millones de argentinos. Hasta para ir a comprar un kilo de papa la gente sabe cuánto cuesta el dólar para comprar una porción de pizza. Entonces fracasó el tema de la independencia económica pregonada por el peronismo. Y finalmente, el tema de la soberanía política. Se entendió en aquella época, y tal vez hoy, que la soberanía política era encerrarse entre nuestras fronteras, quedarnos quietos allí, a ver cómo el Estado empieza a manejar todas las circunstancias sin dar participación a los cambios que se vienen en el mundo. Esa soberanía política mal entendida nos llevó precisamente a una serie de calamidades que es la que estamos viviendo hoy. Entonces, entre el sueño peronista del año 45 a la realidad que estamos viviendo hoy, en esta época, en pleno siglo XX, no solamente pasaron 75 años, sino que además perdimos generaciones que podrían haber hecho mucho por la Argentina, tal vez por no interpretar por dónde tenemos que ir, porque faltaba esto, una brújula, saber qué camino es el correcto. ¿Cómo apuntamos para llegar a esas metas y darle realmente, bajarlas a tierra y que no sea todo abstracto? En esa realidad estamos hoy. Solamente quedan las evocaciones, solamente quedan las marchas, solamente queda la historia, solamente queda el tiempo vivido. Pero hay generaciones que están esperando para seguir viviendo la Argentina. Hay transformaciones que se necesitan hacer. Por esa misma razón, este 17 de octubre debería invitarnos a participar a través de nuestro pensamiento. Y los partidos políticos, tal vez o no, con eje en el justicialismo, deberían tener un imperativo moral, que es tener conciencia ética, que es lo que está faltando hoy en los partidos políticos. Sobre todo en el justicialismo. Cuando yo decía hace un momento que todos se equivocaron en el camino que se trazó para llegar a conseguir las metas de esas tres banderas, y citaba a los peronistas, los radicales, los liberales, para ser más claro aún, hilar más fino, también se equivocó Cambiemos,
porque tenía un pensamiento viejo, anticuado a la época en que estamos viviendo hoy. Necesitamos partidos políticos con conciencia ética. ¿Eso qué quiere decir? Que el partido político tiene que tener entre su eje, el más cercano a la realidad, lo que es la ética, la presencia de esa conciencia que nos diga cómo debemos actuar y en beneficio de qué vamos a actuar. La corrupción nace cuando el que gobierna deja de gobernar para el Estado y para los demás y empieza a gobernar para sí mismo. Allí es la famosa contradicción de la conciencia ética. Nosotros necesitamos recobrar eso en la Argentina y sobre todo un partido de la envergadura política del justicialismo tiene que hacerlo como un imperativo. Yo creo que debería ser la gran tarea y el gran desafío que a partir de este 17 de octubre debería tener el justicialismo, pero también todos los demás partidos, incluyendo los que están hoy en la vereda de enfrente del oficialismo, que son precisamente la oposición. La Argentina no puede seguir perdiendo tiempo. Necesitamos recuperar, aunque sea mínimamente, lo que hemos perdido a lo largo de tantas décadas. Por eso es importante que se terminen las dobles caras, que bajo el paraguas inmenso del justicialismo no haya mil facetas, que se deje la picardía de lado para encontrar primero seriedad, en segundo lugar verdad y en tercer lugar los caminos correctos para recorrerlos en función de cumplir las metas que se fijó el justicialismo allá en el año 45 y de las cuales hoy solamente se puede hablar, pero jamás podremos decir que las hemos conseguido. En el terreno provincial, la legislatura provincial estuvo, diría yo, a la altura de las circunstancias, porque hasta el día jueves, entre martes y jueves, 48 horas, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores estuvieron, como decía, a la altura de las circunstancias. ¿En qué tema? La intervención al municipio de Aguaray, en los términos del artículo 179, inciso 2 de la Constitución Provincial. Una cosa importante que se vino demorando, tal vez por una excesiva prudencia que tuvo el gobierno provincial, que no quiero confundirla con laissez-faire, laissez-passer, que hagan lo que quieran, a mí no me importa. Creo que el gobierno, en ese desafío de construir federalismo, tuvo la prudencia y el recato necesario para tomar una cierta equidistancia y dejar que el tiempo, dejar al mismo tiempo que las instituciones, el Consejo Deliberante pueda funcionar como corresponde. Pero sin embargo, al ver que eso no ocurría, decidió la intervención, los propios legisladores tomaron la iniciativa y esto se transformó en ley. Creo que hoy, allí en esa población norteña, llegó el nuevo comisionado del gobierno para hacerse cargo de la intervención. Pero quiero señalar una cosa, cuando uno hace algo no tiene que hacerlo con sentimiento de culpa y tampoco con especulaciones políticas en el medio que terminen sesgando a modo de desvío lo que en definitiva es una buena acción. Si bien es cierto, estamos en un sistema democrático, si bien es cierto, queremos ser federales, no es menos cierto que para conservar el federalismo los remedios los tiene el propio texto constitucional. Por lo tanto, no hay que tener miedo a aplicarlos como corresponde. Dejar que las impurezas o dejar que en todo caso esos hechos absolutamente negativos que tuvo Prado al desempeñarse en el Ejecutivo Municipal de ese pueblo, es dejar una manzana podrida que puede corromper a todo el sistema con todo lo que eso significa. Entonces, si queremos en verdad depurarlo, el remedio constitucional lo está detallando claramente el artículo 179, inciso 2 de la Constitución Provincial. Y me parece que ha sido bien interpretado. Escuchaba, por ejemplo, la intervención en el Senado del senador Pailer, Manuel Pailer creo que se llama, senador por San Martín, que me pareció una muy buena interpretación
de lo que dice la Constitución y sobre todo cuál es el eje, el hilo conductor de un pensamiento que tiene que tener el gobierno. El gobierno está para respaldar la Constitución y hacerse respaldar por la Constitución, no para apañar, no para estar en un sentido de complicidad o de corporativismo con aquellos intendentes que no cumplen la ley. Y para los 60 intendentes que hoy constituyen el espectro de la provincia de Salta, también habría que hacer un llamado de atención. No es un cheque en blanco que los hayan elegido para que ustedes hagan lo que quieran. No, señores. De eso vamos a estar hablando el próximo programa de Brújula, porque por el tiempo estoy ya fuera de hora. En la noche de hoy vamos a estar hablando del 17 de octubre. Vamos a estar hablando del peronismo que tenemos hoy y del peronismo que podría sobrevenir. ¿Por qué Alberto hoy se convirtió en el nuevo presidente del Partido Justicialista? ¿Cuál es la necesidad que tiene el justicialismo de que el presidente de la nación, cuando es peronista, al mismo tiempo sea el presidente del partido? ¿Es simplemente una tradición justicialista? ¿Es una cábala? ¿O tiene alguna razón de ser que todavía nosotros desconocemos? Propuesta de Brújula esta noche, porque como siempre te digo, para no perder el rumbo, Brújula. Ya. Muy bien, señores, estamos ya de retorno acá en Brújula Política para no dormir. ¿Quién puede dormir con la política que te traigo todos los sábados? Hay como estar despierto. Esta noche, como te decía hace un rato, vamos a charlar del peronismo que fue, del peronismo que es y del que supuestamente puede venir. Un día como hoy, donde tanta gente se puso a pensar en el peronismo, a unirse virtualmente con el peronismo, donde hay un presidente que es peronista, pero él se define como progresista, donde hay una vicepresidenta que es más kirchnerista que peronista, donde hay una cámpora que no sé si es peronista o es kirchnerista o es cristinista. Bueno, vale la pena que empecemos a aclarar la terminología política y qué mejor que hacerlo con un hombre que no solamente viene investigando el tema político en la Argentina hace mucho tiempo y obviamente acá en Salta, sino que además supo ser en su momento un hombre de confianza y asesor del ex gobernador Urtubey. Así que, bueno, va a compartir con nosotros esta noche Moisés Sánchez, que es licenciado en Sociología, ¿verdad? Licenciado en Economía. En Economía, perdón. ¿Cómo va, Moisés? Bien, bien, gracias por invitarme. Pero un placer que estés conmigo acá esta noche de sábado. Sí. ¿Cómo viviste este 17 de octubre? Yo creo que este 17 de octubre tiene muchísimas características y parece ser una fecha importantísima porque es como si una bisagra para dónde vamos, digamos. El peronismo viene... Por eso le doy la importancia que le estoy dando hoy, porque creo lo mismo que vos, ¿eh? Me parece que podría ser una bisagra. Claro, porque el peronismo, digamos, después de la muerte de Perón, ¿no es cierto?, explica, digamos, cómo íbamos a salir, pero lo cierto es que hasta acá, digamos, es una decadencia recurrente de todos los partidos políticos, pero también del peronismo, porque el peronismo es, digamos, algunos dicen el partido, yo lo defino de otra manera, la identidad político y cultural más importante de la Argentina. Es una construcción cultural. Claro, claro. Por eso es que en el paso del tiempo y en el análisis de la dirigencia, cuando vos le preguntas seriamente a cualquier dirigente, y estoy diciendo cualquiera, y no importa el tamaño, ¿no?, del dirigente, ¿qué es el peronismo? Es muy difícil que te lo responda. Así, desde el pensamiento de Perón y decir, ¿qué es el peronismo hoy? ¿No? Entonces, yo creo que a partir de ahí, de que la necesidad de los peronistas de definir, primero, qué es el peronismo, después, qué es el peronismo en la democracia, qué es el partido justicialista, y después el camino a recorrer es una bisagra, digamos. ¿Sabes por qué? ¿Y qué es peronismo y qué es justicialismo? Claro, claro. Pues vos sabés que a Perón, cuando ya estaba por regresar, un coronel que va a hablar con él para ver cómo iban a hacer para
para volver a la Argentina, le dice: general, yo cada día lo leo más, interpreto la historia argentina y cada vez me hago más peronista. Y Perón le responde: ves, justamente cuando yo estoy dejando de serlo. Qué maravilla. Lo que está diciendo él de que el peronismo no es personalismo, justamente, que yo creo que es el gran error, no solo del peronismo, sino del radicalismo, los liberales. ¿Qué es lo que acabo de decir, más o menos, en el editorial? Ahora, yo te pregunto esto porque a partir del año 1943, que irrumpe en el escenario político Perón con el golpe de Estado que acabo de contar, se convierte en omnipresente en toda la secuencia de la política argentina hasta hoy. Más allá de que Perón haya muerto en la década del 70, hoy los peronistas, fíjate lo que ha sido hoy, ¿no? El peronismo está en ebullición permanente, es un consumidor de poder el peronismo. Ahora, para entenderlo, hace falta que Moisés hable más todavía. Yo te cuento mi interpretación, digamos, pero creo que es hay que hacerlo desde el análisis de la filosofía del peronismo. Primero, que hay que aceptar que el peronismo es una filosofía, que no es poca cosa. ¿Entendés? En la historia... Trasciende lo que es un partido político. Claro, trasciende. Es decir, como categorías conceptuales, las más importantes son: la primera, la teología, ¿sí? La segunda, la filosofía, ¿no? La tercera es la doctrina, ¿no es cierto? La cuarta es la científica y la quinta recién es la ideología. Ahora, si vos ves en la historia política argentina, ¿no es cierto?, para los políticos la más importante es la ideología. El cuerpo conceptual ideológico no hace otra cosa que interpretar a un sector social. La doctrina, no, la doctrina es la aplicación de un pensamiento filosófico en todo el pueblo. Entonces admite, ¿no es cierto?, varias ideologías. Por eso es que Perón, en sus chistes, qué sé yo, dice: bueno, los radicales son tanto, y dice, y los peronistas, le pregunta el periodista, y bueno, peronistas son todos. Todos son en el sentido, claro, en el sentido de que es una filosofía, ¿sí? Eso es lo que quiere decir. Él en aquel momento, a lo que se refiere Moisés, porque hay mucha gente joven que también nos mira y que por ahí no participó de la lectura de esto o lo que fuese, hay un momento en que le preguntan: pero ¿qué pasa con los libertarios, con los radicales? Bueno, le dicen, los muchachos se ponen distintos nombres, pero en definitiva todos son peronistas. Y ahí viene lo que dice él: hay una filosofía que es en la que se traduce hoy el peronismo. Claro, yo todavía aclaremos, por eso te digo que las categorías conceptuales son importantes, digamos, ¿no? Y lo voy a poner un ejemplo. Hace un rato decías vos de que lo importante es la ética. Bueno, cuando uno va al diccionario de filosofía y ve ética, ¿sabes qué dice? Acción de acuerdo a principios. Principios, yo le pongo nobles, ¿sí? Pero la nobleza para los liberales es una cosa, para los marxistas otra cosa, y para los peronistas es otra cosa. ¿Me entendés? Es la conducta de cada persona, digamos, en la acción, la conducta de cada persona. La ética es personal. Claro, cuando uno va a la filosofía peronista, cuando uno va a comunidad organizada, por ejemplo, que es la expresión filosófica de Perón, ¿no es cierto?, dice: ¿qué es la ética? Y entonces él responde: la ética no es otra cosa que la corrección del egoísmo individual. Yo le agrego también sectorial. ¿Por qué? Porque en el liberalismo el egoísmo personal se convierte en mérito por la competencia. Para el peronismo no. Alcanza a ser un fundamento. Claro, un fundamento. En el caso del marxismo, ¿no es cierto?, es la acción sectorial de un sector, de una clase social. El peronismo dice: no, dice, es la comunidad. La comunidad. Y en la comunidad argentina, por supuesto, están, dice, todos las diferentes ideologías, y a esos hay que organizarse libremente. Ahora vos que estás tocando un tema que es central, porque no hace mucho tiempo toqué el otro día acá en Brújula el tema de la meritocracia, lo que había criticado el propio Alberto Fernández, cuando dijo: yo no creo en el mérito, no me interesa el mérito. ¿Cómo se reflexiona desde el peronismo, o cuál es en todo caso la filosofía peronista que interpreta eso? ¿Se entiende lo que digo? Claro. A ver. Justamente, es decir, el principio básico de la ética en el peronismo es la solidaridad. De ahí nace la justicia social. No es la competencia individual, ni es la lucha de clases, ¿no es cierto?
es, digamos, la armonización de la comunidad, de los intereses propios de la comunidad. Entonces, vos sos meritorio, digamos, cuando tu nobleza hace que vos como empresario, vos como gente humilde, como trabajador, como maestro, qué sé yo, ponés lo mejor de vos para armonizarla a la sociedad. Esas son las palabras que Perón va diciendo casi digamos, como cuestión muy pedagógica. ¿Y de dónde las sacó Perón, sabes? Él las crea, digamos. Él tiene su experiencia cuando va a Europa y ve, digamos, los movimientos de masa. Él era un fanático de Mussolini, Perón. Él toma Le gustaba mucho. Toma algunas cosas de Mussolini y del, digamos, como nacionalsocialismo, porque ahí en ese momento, después de la Guerra Mundial, ¿no es cierto?, lo que no estaba permitido era el pensamiento nacional. A ver, yo te lo voy a poner a contrapelo como ejemplo, ¿ah? Porque yo digo que hay que saber copiar las cosas que se hacen bien en el mundo. Para mí el mejor sistema político que hay hoy, y lo demuestran los hechos, como sistema político es el americano. Porque cuando vos vas a construir un Estado, vos decís, tengo que tener un territorio, ¿sí? Bueno, lo primero, digamos, sobre qué va a construir. Es uno de los elementos, precisamente. Claro, después decir una población. El tercer elemento es la cultura política. Es decir, vos tenés que tener los instrumentos, ¿para qué? Para reunir la voluntad de la gente. A eso es lo que el peronismo le llama soberanía política. Claro, soberanía política. Ahora, escúchame, en Europa la forma de reunir la voluntad mayoritaria y ejercer la democracia son los partidos políticos. Cuando cae la monarquía, son los partidos políticos, ¿sí? Bueno, esa forma de actuar de los partidos europeos es lo que Perón decía, no andan. ¿Por qué? Porque lo que más se parece son los americanos. Los americanos, ¿no es cierto? ¿Vos sabés quién es el presidente del Partido Demócrata o Republicano? No importa. ¿Por qué? No importa. ¿Por qué? ¿Me entendés? Porque tiene un sistema político en donde siempre queda uno de un lado y otro del otro lado. Entonces, el bipartidismo. Claro, en realidad, a ver, es muy importante lo que está diciendo Moisés para entender todo esto. En Estados Unidos se cree que hay bipartidismo, de hecho lo hay. Pero no quiere decir que haya solamente dos partidos, hay muchos partidos políticos en los Estados Unidos, pero son dos los que van a llegar a disputar la Casa Blanca, nada más. Claro, ahora te voy a decir una cosa. Digamos, los partidos reúnen la voluntad de todos los americanos en función de los intereses nacionales de los 50 estados. Después viene la discusión ideológica interna, digamos, de los negros, los blancos, los pobres, los ricos. Lo primero que hace el partido, los partidos de ellos, es reunir la voluntad y los intereses de las 50 estrellas, digamos. ¿Qué es definir lo que se definió, lo que decíamos hace un rato? El peronismo definió tres banderas, que son las tres banderas que le dan origen y principio y fin al peronismo. Estamos hablando del tema de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, que son banderas que las tiene que compartir todo el mundo. ¿Quién no puede querer eso? Todos queremos eso. Ahora la historia es saber cómo llegamos a obtener. Claro, ¿Cuál es el camino? Ahora nos metemos en la historia, ¿crees? Mira, ¿qué es lo que ocurre? El peronismo era un movimiento de masa, es decir, articulado por el movimiento obrero, porque es el mensaje de Perón. Únanse, que en base a la unidad de los trabajadores construiremos la unidad nacional, dice. ¿Sí? Ese es el mensaje del 17, ¿sí? Entonces, ¿qué es? Es un movimiento de masa articulado por la acción política de las masas. Perón, digamos, más allá de las instituciones que había, él convocaba a la movilización y tiraba la ley, y no había forma de que el Congreso no dijera que así es el camino, ¿sí? Eso fue hasta que cayó Perón. Después, digamos, el peronismo y los movimientos de masa europeos, ¿no es cierto?, se van transformando y la posibilidad, digamos, de la revolución democrática en el mundo, digamos, se la hace a través de los partidos políticos. Estados Unidos ya había elegido antes, digamos, ¿no es cierto?, la forma, digamos, el sistema político que reúne la voluntad mayoritaria. Y nosotros fuimos, digamos, el peronismo se va transformando, digamos, porque es un movimiento en masa. ¿Por qué perdemos nosotros? Fíjate que las elecciones, nosotros juntamos en los movimientos de masa en el 83 mucho más gente que los radicales. Sin embargo, ganan los radicales. Es decir, que el accionar político de masa empieza a perder vigencia, porque la sociedad se va transformando. Fíjate vos
de bueno, que ahí hay un tema que vos tocás que es muy importante, que lo planteaba también hace un momento. Desde el 17 de octubre del año 45, fecha en que se supone nace el peronismo, al 17 de octubre del año 2020 transcurrieron 75 años. Claro. ¿Qué hizo el peronismo en todo ese tiempo? Evolucionó, se amesetó, involucionó o se separó de las, no, del meollo de lo que significa ser Claro, peronista. fíjate que el pensamiento, digamos, ¿Se de entiende Perón, lo que te pregunto? claro, sí, el pensamiento de Perón, digamos, ¿no es cierto?, es como si tuviera mayor vigencia. Ahora, el accionar del peronismo, ¿no es cierto?, no acompaña eso, porque nosotros, digamos, Perón cuando hablaba de esto y decía, la acción sostenía de que íbamos en camino primero de la integración continental y después hacia la globalización, él acierta, digamos, cuando pone como el centro del escenario también en su pensamiento filosófico el problema ecológico, también acierta. Lo que pasa que entonces quería ser potencia en los países no alineados y ahora, digamos, no somos ni cola de ratón, digamos. Pero porque nosotros nos equivocamos Claro, en el camino, Moisés. claro, en la forma. Fíjate Bueno, vos, el claro, camino es la forma. Claro, el en camino. aquella época, estamos hablando del año 45, poner hasta el 50, inclusive si queremos ir un poquito más allá del 50, a nosotros nos comparaba mucho con Australia y Canadá. Claro, en esa época. esos eran los emergentes. Bueno, Australia y Canadá lograron ser países desarrollados hoy. La Argentina no. ¿Por qué? Porque nos equivocamos en el camino. Claro, ellos eligieron un postulado muy parecido al nuestro, pero se transformaron en países desarrollados. Sin embargo, nosotros no. Claro, yo voy diciendo cosas que son fuertes a la conciencia del peronismo. Yo te digo, el peronismo era un movimiento de masa. Pierde en el 83. ¿Qué es lo que hace, digamos, en ese proceso los que estaban a cargo del peronismo? Dice, nos tenemos que transformar en partido, ¿no es cierto? Entonces, la última interna es Menem Cafiero. Ahora, el error de los radicales es Alfonsín, viste que todos lo ponen como el progresista, qué sé yo. ¿Quién eran los con mayor capacidad partidaria? Los radicales. Eran el ejemplo del partidocrático, digamos, ¿no es cierto? Bueno, Alfonsín... Por la estructura que tenía. Claro. Alfonsín llega al partido y quiere hacer un tercer movimiento, es decir, vuelve para atrás. Mientras que Menem gana una interna. Era lógico que tenía que ganar. Es decir, que el peronismo trata de transformarse en un partido. De ser de un movimiento de masa, yo creo que trata de no es que se transforme en partido, yo creo que es todo. No, claro, no puede. Yo creo que todavía. es partido, creo que es movimiento y creo que es construcción cultural. Claro. Las tres cosas al mismo tiempo. Yo sigo desarrollando, digamos. No logra transformarse totalmente en el partido sin perder las representaciones sociales que están en el peronismo, digamos. Vos fijate que en las elecciones antes del 83, siempre el vicegobernador era un trabajador, un secretario general de la CGT regional. Bueno, eso pasó, digamos, se trata de convertir en partido, pero lo que no puede es absorber todas las partes, digamos. Entonces, sí, como partido y hacerlo funcionar a las cámaras, digamos, como sistema de representación. Pero lo que pasa es que el mundo también empieza a cuestionar, empiezan a entrar en crisis los partidos, ¿no es cierto? Y como expresión, digamos, la perdurabilidad del peronismo, pero la no perdurabilidad de los dos grandes pensamientos liberales que se ejercitaban a través de los partidos. Ahora una pregunta antes de irme a la pausa. ¿Por qué nos equivocamos en el camino? Y vuelvo a lo que decíamos antes, nos equivocamos porque hoy no conseguimos ninguna de las tres banderas. No logramos la justicia social, no logramos la independencia económica. Son oportunidades perdidas, ¿no? Son oportunidades perdidas, claro. Yo te voy a decir una gran oportunidad perdida y genera polémica esto dentro del peronismo. Creo que cuando estaba Néstor Kirchner y Cristina en el gobierno, ¿no es cierto?, también había un contexto latinoamericano capaz de integrar la región, ¿no es cierto? Lo teníamos a Bachelet, lo teníamos el partido a los uruguayos, lo teníamos a Bolivia, Brasil, Ecuador, Venezuela, todos bien. Es un gran error haber reprobado la alineación en el campo con Estados Unidos. Vuelvo sobre el tema de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque era la oportunidad de sentarse toda Latinoamérica con el norte, digamos, ¿no es cierto? Pero ¿cómo se iba a sentar, por ejemplo, vos me nombraste países? Me nombraste Bolivia, Venezuela, Ecuador.
inclusive al propio Uruguay cuando estaba Mujica, que era el socialismo del siglo XXI. Que el socialismo está Era el socialismo del siglo con Evo Morales, que ahora mañana están de elecciones ahí en Bolivia. Pero estaban justamente ese es el problema. Es decir, voy a compararlo con Perón, digamos. ¿Qué decía Perón? La integración continental, el sueño de Simón Bolívar, de San Martín y Simón Bolívar. Bueno, esa era la posibilidad. Yo te digo, son oportunidades perdidas. ¿Por qué? Porque sentarse e integrar no solo Latinoamérica, sino todo el continente, era una posibilidad extraordinaria. Bueno, pero ahí hay una cosa. Vos me dijiste que la quinta pata en esto que nombraste hace un rato como la teología, la filosofía, la quinta me dijiste es la ideología, claro, que es lo que se tiene que discutir. Claro. Bueno, ¿qué ideología tiene? ¿Es de derecha, es de izquierda, es de centro derecha, es de centro izquierda o es todo? Justamente, la ideología, ¿no es cierto? Yo te decía, es un cuerpo conceptual que trata de expresar a un sector social. Y el peronismo no es eso. El peronismo es un pensamiento filosófico. ¿Por qué es un pensamiento filosófico? Porque, es decir, cuando uno define qué es filosofía, dice, ¿qué es filosofía? Es la madre de todas las ciencias, dice, ¿no es cierto? Bueno, la política, ¿qué es? Es la madre de todas las artes, es decir, de la acción concreta sobre un pueblo concreto. Y acciona... Max Weber dice eso, ¿no? Claro, y actúa concretamente con una doctrina. ¿No es cierto? Ahora, vos no te podés poner en la Argentina y gobernar con una ideología, porque gobernás para un solo sector. ¿Me entendés? Vos no podés responder a la política internacional con una ideología, es una locura, digamos. ¿Me entendés? Es una locura. O sea, ese es el eje. El eje para que entiendan por qué el peronismo tiene todas estas versiones a las cuales hacíamos referencia a modo de chiste acá hace un rato lo que decía Perón. ¿Es cierto? Si yo quiero dar respuesta al conjunto social, no puedo ser una parte. No puede ser una ideología. Tengo que ser todo. Claro. Tiene que ser por lo menos una doctrina para vos decirle a cada sector social cuál es la conducta. Y justamente el peronismo lo que trata es de armonizar los diferentes sectores. Ahora, ¿eso no es una picardía? No, es un pensamiento. Para ganar siempre la elección. Claro, no, por eso yo te decía de que es un pensamiento filosófico. El pensamiento filosófico dice es la comunidad. No es ni lo individual ni lo sectorial. ¿Me entendés? Señores, esta noche es apasionante charlar con Moisés Sánchez, un hombre que está desplegando todo el interés para que nosotros entendamos lo que es el peronismo, porque es fácil entenderlo, pero también es difícil si uno no escucha un hombre que sabe como Moisés Sánchez. La pausa y vemos. Bueno, ya estamos de retorno y el tiempo es tirano, tenemos que ir avanzando porque si no, la hora pasa. ¿Es lo mismo kirchnerismo que peronismo? No, justamente, el único pensamiento que respeta los principios de la sociología es el peronismo, lo demás no existe, digamos. Bueno, pero ¿qué es entonces? ¿Es una rama interna? Claro, una rama interna, una ideología, es una ideología, ¿no es cierto?, que tratan de, sobre la marcha, construir un conjunto de medidas para salir de la situación. Es coyuntural, digamos. Ahora, coyuntural, me gusta la palabra. Es coyuntural. ¿Albertismo hay en la Argentina a partir de ahora, sobre todo? Yo creo que tampoco. Creo que tanto Alberto como Cristina están condenados, ¿no es cierto?, a estar juntos, a que sea un éxito su gobierno, que sea un fracaso su gobierno. Ahora yo te digo, no va a haber éxito si no hay una proyección, un proyecto político, lo que te decía hace un rato. Si no hay un conjunto de ideas, las instituciones, no solo los partidos, sino las instituciones, construidas para recoger la voluntad de las mayorías, ¿no es cierto? Y bueno, no va a haber... No... ¿Y acá en Salta qué hay? ¿Hay peronismo? ¿No hay peronismo? Sí, yo creo que todas son manifestaciones. ¿Cómo ves esta mutación que ha hecho ahora el partido para intentar remozarse con la nueva Comisión de Acción Política? ¿Significa eso algo? Claro, ¿O simplemente es aire que se tira ahí como para decir, bueno... No, yo creo que, ¿sabes qué? Cuando ocurre una guerra o cuando hay una pandemia, el pueblo siente su debilidad y el gobernante también siente su debilidad. Ahora, los que rodean al gobernador
hay que darle la mayor fortaleza posible. No se puede salir, estamos a destiempo de salir a criticar, a decir, tiene que pasar la pandemia. Si no pasamos la pandemia, es decir, no puede pasar además la pandemia sin estructurar un plan económico. El gobierno provincial ni siquiera tiene el parámetro nacional del presupuesto nacional, no sabe cuánto le va a venir, cómo va a planificar. La esencia de un gobierno es su planificación, es decir, la planificación de un proyecto. Y Gustavo está en esa situación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre desde el peronismo? Y lo ayudemos de alguna manera, es decir, pongamos el mayor peronismo. En el ámbito nacional lo que están haciendo es, lo pongamos el peronismo a fortalecerlo a Alberto Fernández, ¿no? Porque... Año 2017 creo que fue, le preguntaba a Moisés si existía el urtubeicismo. Él en aquel momento me dijo que no. Hoy, año 2020, ¿existe el urtubeicismo? No, con mayor razón, digamos, no existe, claro. Ajá. Lo que existe es el peronismo. Ajá. El peronismo es esa... Si vos querés de política, vos decís, ¿soy peronista o soy radical? Son las dos identidades culturales. Ajá. ¿Me entendés? Ahora, Pero el si carácter... yo soy del PRO, claro, por ejemplo. Y no, pues, sos del PRO, digamos. Soy Salta nos une. Claro, Salta no unen, no, son peronistas, son, digamos, todos se identifican ellos personalmente como peronistas, digamos. Ahora yo lo que te digo es lo siguiente, de que el carácter al peronismo, a ese movimiento cultural, lo da, digamos, la persona que se pone, que gana. Se ponen y dice, calificativos, claro, como decía Perón. y que ¿no? dice, voy a hacer esto. Y le da, digamos, le trata de dar una respuesta a las necesidades coyunturales del país o de la provincia. Ahora, el pensamiento, digamos, que es la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, lo da el pensamiento peronista. Y el pensamiento peronista tiene economía peronista, sociología peronista, psicología peronista, historia peronista. ¿Sí? Ahora, la gente fue muy cruel acá en Salta, el gobierno actual o la política actual fue muy cruel con Urtubey, porque viste que todo este tiempo, Urtubey dejó el gobierno el 10 de diciembre del año pasado, 2019. Sí. De ahí vinieron el problema de los huichis en el norte, después vino el tema de la pandemia, después se desnudó la realidad social y económica en que quedaba Salta, la deuda que había contraído Urtubey, tanto el empréstito de los 350 millones con el crédito del Bicentenario, cuanto el crédito del Fondo de Reparación Histórica de 220 millones, ¿no? Que dijeron, oh, qué barbaridad, tasa de 9,8, nadie puede creer, qué sé yo, que esto, pésima la gestión de Urtubey. Nos dejaron los hospitales vacíos, no había un sistema de salud fuerte en Salta. ¿Qué pasó con Urtubey? ¿Era todo grupo? ¿Era todo una fantasía lo que vendía Urtubey? No, te voy a decir, creo que primero, las dos gestiones, él gana las dos gestiones. La mayor muestra de eso es, como vos ganás la elección, la muestra de que vos hiciste aproximadamente lo que el pueblo quiere. ¿Sí? La tercera gestión, ahora, él dijo durante 12 años de que cuando él se iba, ¿no es cierto?, no iba a dejar heredero, que su aspiración era de que el pueblo salteño elija quién lo iba a gobernar. Bueno, a eso el grupo que él conducía y aglutinaba querían ser todos. Eso desperdigó, digamos, la acción. Porque él no se presentó, no dejó ni que su hermano ni que ninguno, digamos, que lo acompañó desde sus orígenes, sea candidato, digamos, ¿no? Ahora él se fue. No, ahora, pero ¿cómo no? Su hermano fue candidato y se convirtió en senador. Sí, en el 2013. Sí. El 2013. Después, Sí, no, Rodolfo, ahora no, digamos. Rodolfo terminó su gestión, chao, digamos. No, él no dejó, digamos, herencia, digamos, ¿no? Ni cargo, ¿sí? Eso él se fue del gobierno, se fue del partido y mantiene silencio. Es decir, creo que todo esto, eso es loable. No sé si te acordás la historia de Roberto Romero. Sí, me acuerdo, pero ya no tengo tiempo para recordarla, pero lo vamos a dejar para un próximo episodio. Otra chiquita, ¿es injusta la gente entonces cuando dice eso de Urtubey o no? Yo creo que es injusta. Generalmente, como decía, vos sabés que en el Farmer, que es un libro que tratan la historia novelada de Juan Manuel de Rosa, dice, hacer política en este país, desgraciadamente, es tirarle la moral a los perros. Bueno, ¿no es cierto? La política es un sacrificio, en esencia, ¿no? Y bueno, cuando te vas del poder, la crítica es feroz, digamos, porque
Más cuando Depende para quién, no cuando, todo el más, consejo. sí, más cuando la conciencia es crítica, ¿no? Nosotros tenemos una formación, toda la dirigencia política, que pone el acento en la crítica, no en la creatividad. Y yo creo que Falta creatividad. La creatividad, yo creo que la crítica únicamente tiene que ser la puerta de acceso a la capacidad creadora, digamos. Entonces, bueno, porque vos decís, bueno, esto no se hizo, ¿sí? Entonces vos lo podés criticar. Bueno, para solucionar eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Esa es la responsabilidad, ¿eh? La parábola de los talentos, dicen. Claro, pero la parábola de los talentos es claramente una cuestión de méritos, ¿no? La meritocracia cristiana. No me queda más tiempo, estuvimos charlando una hora y se nos fue, bueno... Pero un dirigente para terminar, sí, ¿es capaz o es incapaz de transformar o de darle al pueblo lo que necesita? No es otra cosa. Y esos son los méritos, ¿no? Señores, gracias Moisés por estar conmigo esta noche y compartir el sábado, sobre todo en este día que para ustedes es importante, el 17 de octubre. Como te digo siempre, para jamás perder el rumbo, haya banderas justicialistas o no, brújula. Para jamás perder el rumbo. Hasta la próxima semana.